Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente interesante programa. Hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el ocultismo, vamos a hablar sobre el luciferismo. Para tal efecto, nuestro invitado el día de hoy es Jorge de las Salas Arjonas. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Muy buenas noches, de verdad que agradecidísimo por la invitación. Es un verdadero placer para mí poder compartir la noche del día de hoy con ustedes. Jorge, bienvenido. Jorge, eh, estamos hablando de que el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema que tal vez dentro del desconocimiento por una parte y dentro de la ignorancia por otra, puede generar cierta suspicacia. Cuando hablamos de Sí, ocultismo, cuando hablamos de este tema de luciferismo adicionalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo, Jorge? cuando tocamos el tema bueno, para empezar, vamos a diferenciarlas, ya que el luciferismo, el satanismo y el ocultismo no tienen nada que ver una con la otra, aunque están paradas en el mismo escalón, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Primero comencemos con el ocultismo. El ocultismo no es nada más que el compendio de todas las artes no expeditas, no habladas comúnmente en un solo sitio. ¿Qué artes vamos a meter en el ocultismo? La transmutación de elementos como la alquimia, eh, espiritismo, invocación de lo que podrían llamar seres de luz o del bajo astral, y manejo de las fuerzas de la naturaleza. Eso es un principio del ocultismo. La gente tiende a relacionar ocultismo con oscurantismo y no, tampoco no se parecen en la forma de escribirlo, pero no tienen nada que ver, ya que oscurantismo se habla de la época oscura de la civilización humana, donde pasaron cosas de todo tipo, pero en el ocultismo encierra también las artes mágicas. Podrían nombrarse blancas y negras. En nuestros tiempos han habido muchos grandes magos. Hay uno en particular, el cual ha sido, yo creo que mal juzgado, que se llama Eliphas Levi. Eliphas dejó un decálogo, para mí muy vasto, extenso y muy nutrido, que se llama Dogma. El libro se llama Dogma y Ritual de la Alta Magia. Acá lo tengo. Este libro se ha así deteriorado porque en verdad tiene, calculo yo, más de 30 años, 40 años de haber sido impreso, y yo lo uso mucho. En este libro no tenemos más que rituales de cómo poner la naturaleza en sincronía con la energía del ser humano. Hablan de una deidad en este libro, que es la que voy a aprovechar para hilar con la parte que la gente siempre relaciona a estos temas, que es la parte oscura. Vamos a decir el satanismo, todavía no luciferismo, que es la imagen del Baphomet. En este libro no se rinde culto, se le brinda un espacio muy importante al Baphomet por una sola razón. El Baphomet es todo lo contrario a lo que la humanidad hasta el día de hoy ha denominado como el demonio, el macho cabrío. Yo puedo darte muchos ejemplos de por qué no lo es, y lo voy a hacer en este momento. Recordemos la imagen del Baphomet. Una figura sentada en posición de meditación con un dedo señalando la luna de Yeset y la otra mano señalando la luna de Jebulá. Son momentos del calendario lunar hebreo que se marcan de esa manera, que son para la siembra. Para la siembra. La siembra es algo positivo, y la siembra ocurre y se desarrolla por medio del astro rey, el sol. Ahí viene otro dios a involucrarse en esto del ocultismo, ¿no? El dios sol. Entonces veamos esto. ¿Por qué tiene senos y un falo enhiesto delante? Porque demuestra la ambigüedad de nuestra especie, la raza humana, que es macho y hembra.
Ah, pero tiene unas patas de cabra. Eso no lo convierte en humano, no, no es un humano, es un fauno. Y los faunos son las criaturas que están encargadas de gobernar y proteger nuestra naturaleza. Pero tiene cara de un chivo, de un animal con cuernos. Es simplemente para recordar la vergüenza del pecado del ser humano. También tiene una antorcha que le sale de la frente. Y esa antorcha es la llama que ilumina la sabiduría. Hay otros personajes en la historia los cuales también se le han atribuido ciertas características similares. Tenemos a Prometeo. ¿Qué hizo Prometeo? Prometeo desciende de los cielos, tiene un fuego en la mano y se lo entrega al hombre. Pero el hombre interpreta eso como que le enseñó a utilizar el fuego para comer o iluminarse. Y el fuego simplemente representa la iluminación. Recordemos que en esa época no existían bombillos LEDs ni linternas. Y lo único que emanaba luz era el fuego o el sol en este caso. Hasta ahora, ¿vamos bien? Jorge, sí, claro que sí. Y además nos estás haciendo una amplia introducción del tema que, vamos a hablar, que estamos hablando. Jorge, ¿cuál es el origen? Porque nos estás describiendo a Baphomet de una manera muy, muy detallada. ¿Cuál es el origen de Baphomet? ¿De dónde parte? Si es un mito o es una leyenda, ¿de dónde parte? ¿Dónde Parte de los textos ocultistas donde no hay una fecha exacta de la data de su aparición, pero sin embargo lo podemos observar en varios momentos de la historia humana. En el medioevo fue utilizado como la figura que representaba la masonería según el bulo papal, que decía que los masones eran enviados del demonio y adoraban al Baphomet. Ahí empezó la gran confusión, ¿no? Si retrocedemos más y nos vamos a la cultura griega, también lo podemos ver y vemos centauros también, que también eran custodios de las grandes bibliotecas, al igual que también eran cazadores. Entonces, es parte de una mitología que yo creo que usaron esas figuras y esas simbiosis entre el animal y el hombre para resaltar sus características. Por ejemplo, también nos podemos ir a India. En India vemos deidades con 10 brazos, pero no significa que parecían cangrejos que caminaban sobre la tierra. Cada brazo tiene una herramienta. Y esa herramienta rectifica, de repente en Ganesha lo vemos con un bastón que parece un martillo, en la otra mano tiene unas golosinas, y así, bueno, el ladu que lo alimenta, el mazo de dominio, el tridente de su padre Shiva, y así. Lo mismo pasa con este tipo de deidades. El hombre le ha dado la descripción, o sea, el hombre ha visto la figura y le ha dado la descripción a su conveniencia. La religión cristiana la usó de una manera, los grandes filósofos activistas y ocultistas le dan otra totalmente contraria, como te estás dando cuenta. Claro, y ahí va, Esa Jorge, parte de la historia del Báfalo. y perdón que te interrumpa, Jorge, ahí va No, precisamente. no. ¿En qué momento se convierte Baphomet en esta figura demoníaca, satánica, que gobierna el mundo de la oscuridad, el mundo del mal? ¿En Se qué y convierte por qué? en el Adelante. preciso momento en que se convierte en peligro que el hombre discierna, que el hombre lea y escriba y que tenga voluntad propia. En ese mismo momento se convirtió en el ejemplo que no debemos seguir. Te entiendo perfectamente. Y muy interesante lo que acabas de decir porque es una vinculación directa con mantener al individuo en la sombra de la ignorancia. Y Sí. ciertamente sabemos que en la historia, en la búsqueda del mantenimiento del status quo, siempre hubo instituciones que buscaron mantener eso así. Al principio de nuestra conversación, tú nos hacías una separación entre este tema de Baphomet, hablábamos del tema Ok, seriano, y el tema del ocultismo. ¿En qué punto ok. se separan y en qué punto se encuentran? ¿En qué punto el Se ocultismo separan se puede... en el Ajá. punto donde queremos poner al demonio o una entidad negativa dentro del ocultismo. No.
Ahí se separan, se unen en las mentes que les conviene decir que los estudios de la alta magia o de la alquimia no son propios de una persona de buenas costumbres, sino una persona que maneja las artes oscuras y negativas. Hay un velo muy grande en eso y también muy delgado, donde depende del ojo del espectador poder darle el significado que merezca. Pues. Yo te puedo hablar, por ejemplo, del rey Salomón. El rey Salomón, como todos sabemos, deberíamos saber, tenía un anillo que los gobernaba a todos. ¿A quiénes eran todos? A todos los demonios que venían a atormentar la tierra. Y era un anillo que está muy bien descrito en las clavículas de Salomón. ¿Qué son las clavículas de Salomón? Es un libro de ocultismo, es un libro de alta magia, donde si revisamos página a página, solo veremos, si sabemos interpretar, encantamientos y hechizos. Artes totalmente vedadas a la humanidad, solo reveladas a un pequeño grupo, muy responsablemente, porque que estuvieran al alcance de cualquier persona sería también bastante peligroso, ¿no? Contrario a su verdadero fin, que es la unión de la materia y del hombre con el cosmos y la naturaleza. Ahora, irse por el camino del ocultismo buscando lo oscuro, es muy fácil conseguirlo, porque como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y estos sentimientos que estamos expresando como bueno y malo, querido hermano, yo le voy a decir que yo estoy totalmente seguro que solamente funcionan dentro de nuestro planeta. Porque bien y mal son cambios químicos cerebrales en nuestra cabeza que nos dicen que esto es bueno o que esto es malo. El bien y el mal no existen en la naturaleza animal, solo en la humana. Porque son reglas de un juego que no estábamos acostumbrados a jugar jamás. Porque el hombre en su libre albedrío no tenía limitaciones hasta el día que no le convino a alguien. Ese día que no le convino a alguien, ese día se acabó el libre albedrío y si cuestionas y haces esto o aquello, vas a un infierno de azufre a quemarte. Por el contrario, si me haces caso y haces esto y esto otro, entonces vendrás conmigo al paraíso. Ahí tenemos que observar y tratar de abrir los ojos en este tiempo futuro en el que estamos, siglo XXI, de que no toda la historia que nos dijeron está organizada de la manera correcta, sin querer faltar el respeto a ningún creyente, o por lo menos no fue completa la que nos dijeron. Por ejemplo, tú sabías que en el Antiguo Testamento hebreo, en la Torá, en Isaías conseguimos la palabra Helel. Helel se traduce a luz y los griegos le pusieron Lucifer. Entonces, si vemos el Apocalipsis, la palabra, exactamente no la recuerdo en hebreo, pero no así en español, Jesús está hablando de que él vino aquí a dar su palabra y él es descendiente de David, estrella de la mañana. Con ese nombre, estrella de la mañana, no conocemos a otro personaje que se llama Lucifer. Entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos y los oídos también. Y en el libro también nos lo dicen. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Lo que pasa es que cómo lo vamos a organizar acá, claro, está el detalle. esa es la diferencia, es verdad, y como dices, ahí está el detalle. Jorge, fíjate que en el avanzar de nuestra conversación hemos podido desarrollar de manera muy interesante una visión diferente de Lucifer. Ciertamente la cultura social ha sembrado un dogma, ha impuesto un dogma sobre esta figura. Tú ciertamente cuando tienes esta visión de Lucifer, que es positiva desde cualquier punto de vista, como nos la estás presentando es positiva,
¿cómo asumes? Porque nos estabas diciendo ahorita que el bien y el mal son creaciones del cerebro humano y a conveniencia, evidentemente, de quien logra manipular el cerebro humano. De las leyes morales o amorales. O sea, Exactamente. para poder vivir en una sociedad nos organizaron de esta manera. Y ojo, no está mal, pero eso no existe en el universo y en la creación entera. No podemos pretender ser tan egoístas y tan protagonistas de que así como es aquí, es en todo el universo, porque sería estúpido pensar eso. Sí, no, tienes totalmente la razón y me identifico con lo que acabas de decir. ¿En qué punto tú comienzas a entender esta postura que tienes sobre Lucifer? O sea, tú no siempre pensaste así. Me imagino que tú vienes de una sociedad donde te sembraron el polo negativo de la historia también, ¿cierto? Pero por Dios, mi mamá es súper cristianísima. Mi adorada madre es creyente y mi padre también. Vengo de una familia católica cristiana. Pero precisamente cuando uno ve mucho de algo, entre las curiosidades, ¿no? Y empecé a estudiar esa religión de primero y después empecé a compararla con esta otra y esta otra y esta otra y veo que todas tienen en común un opositor, un redentor, todas tienen leyes que hay que seguir. Entonces se me empezó a parecer las religiones más como un sistema dogmático de control de la raza humana. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero es la manera en que lo veo. Quien quiere vivirlo así, pues que la viva, pero que no pretendan que los demás la vivamos. Los que no pensemos de la misma manera seamos condenados a esos hades y a esos infiernos donde muchas veces me han mandado a irme. Y si supieran que si hay algo en lo que yo creo es en la fuente creadora de vida del universo entero, que es intangible, pero nos dicen que esa fuerza, si se molesta contigo, te manda a ese sitio que le hablé hace ratito. Entonces vamos a ver una cosa. Si está imponiendo un castigo, no es lo que haría un papá con un hijo. Entonces, si estamos hablando de un padre con un hijo, quiere decir que él también tiene cambios químicos cerebrales y tiene impulsos y tiene agruras en el estómago o momentos de felicidad plena, lo cual lo haría insostenible en el hilo creador del universo. ¿Cómo alguien que esté de mal humor va a empezar a crear galaxias o simplemente por rabia o a destruirlas si está muy molesto? Entonces, si nos vamos a ese punto, nos damos cuenta que esa deidad en la que se cree no piensa como nosotros. De hecho, yo parto del punto que Dios no nos hizo a imagen y semejanza. Yo parto del punto que el hombre se hizo un Dios a imagen y semejanza para poder explicarlo. Y ahí es donde empieza la confusión, ya buscar demonios, ya buscar seres oscuros. Porque si leemos Torá, vamos de repente al nacimiento de Moisés. Cuando Moisés nace, era un niño más grande de lo normal, su piel era de color gris, no blanca, pero emanaba una luz que iluminaba la cueva por completo, y de su frente, cuando desciende, ya esto está pasando a los momentos finales, cuando desciende del monte con las tablas, de su frente salen dos haces de luz. Y esos dos haces de luz no se parecen a unos cuernos también. Entonces tenemos que sujetarnos a la interpretación de personas de hace 2021 años, de 3000 años, de 4000 o 6000 años, para ahorita en nuestros tiempos, en el siglo XXI, darle sustento a esas antiguas palabras cuando tenemos tantos mecanismos, no digamos científicos, pero sí ideológicos y filosóficos, para poder desgranar todas esas ideas y ponernos en una línea de presente constante y darnos cuenta que la historia pudo haber sido totalmente distinta. Claro, Cuando claro. llego a ese punto te hablo de esta manera. Sin duda, sin duda. Y perdón que te interrumpa, Jorge. Tú nos estás exponiendo a Baphomet desde un punto de vista simbólico. O sea, lo veo que la Simbólico. expresión es un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo. Y cuando no es vamos un ser que camina taconeando. exactamente. No está taconeando los cascos en la puerta de la casa de nadie. No. Es un símbolo. Te entiendo. Y como símbolo, ¿qué representa Baphomet concretamente? Como te digo, la creación. Son los guardianes del bosque, por decirlo así. ¿Y qué es el bosque? Me imagino que yo relacionaba el bosque con frutos,
con cacería, con animales, con lo que sustentaban sus casas, con lo que se abrigaban, donde vivían. Ese era el guardián de ellos. Si vamos a tradiciones celtas, europeas, prehistóricas, tienen como referencia seres con cuernos, como si fueran venados. Si existieron o no, podríamos preguntarle a Blavatsky, que en su cosmogénesis nos habla de la creación, en la cosmogénesis Blavatsky aborda este tema y te habla desde hadas y duendes hasta el Baphomet. Y entonces, pero ya eso es otro tema. No, indiscutiblemente, indiscutiblemente. ¿Baphomet es un símbolo luciferiano? ¿Es la pregunta? No, en lo absoluto. No. Okay. Lucifer del latín significa portador de la luz, el que le entrega la luz al hombre. Lo mismo que hizo Prometeo en cierto momento, o Apolo también. Yo creo que es el mismo personaje con diferentes trajes, con diferentes interpretaciones. Por eso te digo que eso podría ser tema interesante para otra ponencia, que yo tengo un estudio donde analizo la observación y la devoción a Dios según el punto geográfico donde te encuentres. Porque de repente nos vamos a Irak, y en Irak adoraban a cierta deidad, que también podemos de repente irnos a Perú y ver similitudes incluso en sus formas, con alas, con coronas. Y entonces ahí no estamos hablando de dioses, porque nos han vendido esa historia que son dioses. Yo diría que son generales, para darles un nombre entendible, que mandan a sus soldados a tomar los recursos del sitio donde estamos. Pero esa es mi suposición. Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad, ¿no? Y también es un tema que se puede alargar mucho. Yo quisiera de verdad que aprovechemos para expandir la visión, que nuestras conciencias nos permitan ponernos neutros, aunque es muy difícil, pero ponernos neutros, simplemente fluir con la existencia y darnos cuenta que hay una gran cantidad de cosas que tildamos de malas cuando ni siquiera se acercan a algo que pueda causarnos daño. O sea, la oscuridad es algo que nos ha enseñado a temerle desde que somos niños. La oscuridad no es simplemente que la ausencia de luz. Es lo mismo, pero sin que brille el sol o brille la luz artificial. Pero entonces ahí es donde vemos que también fue otro mecanismo de control. Cómo por medio de la psiquis y los miedos del hombre puedes tenerlos disminuido a este tamaño, cuando en verdad podemos ser creaciones bastante inmensas. Muy interesante lo que estás diciendo, porque ciertamente todo se enfoca desde la óptica que cada quien lo quiera o lo pueda ver, porque a veces hay personas que tienen un límite para interpretar las cosas con otra óptica conforme a sus valores, a su crianza. Claro. Y no es cuestionable en lo absoluto. Sí, no, para nada. En lo absoluto. Para nada. Eso se parte de esa libertad de conciencia fundamental que todos los seres humanos tenemos un derecho legítimo a tener. Avanzando en nuestra conversación y ya tocando puntualmente el tema de Lucifer, me gustaría que le comentara a las personas que están viendo Contacto Global un poquito sobre Lucifer. ¿Quién fue Lucifer? ¿Dónde está descrito Lucifer? ¿Está descrito en la Biblia? Háblanos un poquito. Sí, hay varios momentos en la Biblia, aunque les digo, el nombre Lucifer, como Hel, aparece solo una vez en la Biblia. Y es en Isaías. Una sola vez. Y Shaitan, o Satán, como lo conocemos, que es una contracción aramea iraquí, que significa el opositor, tampoco tiene connotación maligna en ningún sitio, solo en las traducciones judeo-cristianas, romanas obviamente. Vamos a empezar con Lucifer. Era el ángel más hermoso de la creación y de todos los arcángeles que vinieron con Jehová. Jehová le dice en una conversación: eres tan hermoso como yo, tienes la misma fuerza que contengo yo, que soy tu recipiendario y tu padre, y tienes el libre albedrío. Yo voy a echar el cuento coloquial.
Y Lucifer dice, ¿en serio? ¿Tengo tu misma fuerza? Sí. ¿Tengo tu mismo encanto? Sí. ¿Tengo tu mismo libre albedrío? Sí. Entonces te voy a decir algo. No estoy de acuerdo con esto y con esto. Ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Al infierno, a gobernar las almas perdidas que están en la tierra. Y ni siquiera dice que va al infierno, lo manda a la tierra como su reino. Entonces, vamos a ver ahí, vamos a hacer un stop. ¿Va? Y eso suena como que un emperador hablando con su general. El general le dice, ya que tengo tu misma fuerza, emperador, entonces estoy en desacuerdo contigo en este punto y en este punto. Pero el emperador sigue siendo el emperador y le dice, ya no me sirve. Ahora pasa para allá. ¿Sabes? En la época, cuando nos dan esta historia o cuando la escriben, de la manera que la escriben, nos hacen temer a esto. Y para mí es una conversación de un dios con un ángel. Para mí, como te digo, es un emperador con un general. ¿Y quiénes hicieron estas escrituras? O sea, ¿quiénes tradujeron? Los romanos. ¿Y cómo era su estructura militar? El emperador mandaba a los generales. Los Es que eso generales te iba a hacían lo que el decir, emperador Jorge. decía. Eso te iba a decir, Jorge. O sea, estás describiendo algo muy romano. Eso te iba a decir. Es que estamos leyendo traducciones romanas. Actualmente leemos la versión Reina Valera, que viene de unas traducciones romanas. ¿Por qué no sacan los apócrifos? Porque los apócrifos se te ha hablado un poquito más como era en el antiguo arameo, sin traducción romana, pero esas partes de la historia no convenían en ese momento, entonces se dejaron por allá guardaditas en la cueva dentro de las vasijas hasta que el campesino no se las consiguió. Pero te estoy escribiendo una tradición romana, cuando en verdad deberíamos estar hablando de la gloria de esa entidad que creó el universo entero y volteó a ver este planeta por el momento que fuese, mientras fue su creación. Entonces, ¿no te parece más bien la interpretación de un ser humano a los hechos que en verdad los hechos? No, indiscutiblemente siempre he tenido de forma muy personal una apreciación de que muchos de los textos sagrados, pero vamos a partir particularmente de la Biblia, que es el que más ha pegado hacia Occidente. Ciertamente fue manipulado tal vez en una primera fase en Roma, cuando Roma se declara cristiana, y posteriormente en la Edad Media es posible que haya sido bastante alterado, ciertamente, a conveniencia del sostenimiento de ese status quo de que hemos venido hablando. Avanzando nuestra conversación, y ya que hablamos de Lucifer, entonces llega un punto en el que Lucifer es directamente vinculado al mal, y tú lo que estás diciendo es que por la simple oposición o rebeldía o por el libre albedrío. Yo lo que estoy diciendo es que nos dijeron que era malo para Ajá. ponerlo como un ejemplo, pero en ningún momento lo vi ejecutar una mala acción. Okay, correcto. Decirle, ojo, según lo que hemos leído, Lógico. porque la interpretación depende de la mente que se nutra con el texto, ¿no? Porque si vemos una película ambos, podemos darnos cuenta que de repente tú ves cosas que yo veo y al revés, ¿no? Entonces, no sé qué tan verídico sea, pero si le pregunto a Jorge de las Salas, yo creo que habría que hacer una mejor revisión y darnos cuenta o ver en verdad si en verdad se trataba de la figura de una deidad, para empezar por ahí, o si fue una manipulación por las antiguas traducciones romanas. Vámonos directamente a Constantino, que fue el encargado de esta reforma, para llamarlo de alguna manera. No sé, yo prefiero que la gente decida Claro. por sí misma, ya que no quiero resultar como estar haciendo propaganda a nada. Yo simplemente estoy hablando desde mi conocimiento, porque si me preguntas, yo no sigo una corriente religiosa de ningún tipo. Simplemente me Correcto. dedico a estudiarlas todas para poder hablar de ellas. Muy importante porque eso nos acerca a una conciencia más plural. Más plural. Avanzando en nuestra conversación, me gustaría preguntarte sobre el satanismo. ¿Qué es el satanismo? ¿Es una religión? Eso sí fue creado directamente por el hombre
para alabar esa deidad negativa que hablan en la Biblia y atribuir que ella va a darle poderes a alguien, disculpa, o atribuirle ciertas características mágicas, por decirlo de alguna manera, o atribuírsela a las acciones por desajustes mentales de algunas personas. Porque me he tropezado con más de un caso de un esquizofrénico que se decía que estaba poseído por una entidad diabólica. Y en realidad eso no estaba pasando. Jorge, este tema del ocultismo, la práctica del ocultismo, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes lo hacen? ¿Realmente Lo, esto se desarrolla? sí, sí, lo que estudian la magia, lo que estudian la magia, todo lo que sea magia y tratar de manipular los elementos de las fuerzas naturales de una manera, ¿cómo diría? Recurriendo a hacer algún tipo de ritual, es lo que llamamos ocultismo. Hacer el pentagrama en el piso, como lo hacen los satánicos, entre comillas, con un pentagrama y unas velas y sacrificando algún animal. Para mí todo eso son shows mediáticos para vender al público del momento que fuese, de 1700, de 1500 o de la prehistoria. El ocultismo más serio y visto de otra manera, bueno, es estos grandes mentalistas, como de repente podríamos buscar a Paracelso, como de repente podríamos hablar de alquimistas de la talla de esa leyenda que existió en algún momento como la del rey Midas, que convertía el plomo en oro. Ajá. Eso tiene basamentos en la alta magia. Leyendas medievales, como el cuento que nos echan del rey Arturo y el mago Merlín, ese era un ocultista. Correcto. El ocultismo ha estado presente y está en nuestros días aún presente en cualquier sitio donde se intente practicar un arte mágico. Ahí está el ocultismo. ¿Por qué es el ocultismo? Porque se lo ocultó a la masa, pues, al vulgo. Por eso se llama ocultismo. Pero yo le llamaría más bien iluminatismo, porque más bien sería más bien como iluminar de conocimiento a quien no lo tiene. Pero yo también eso abordaría el tema de que quisiéramos que tú hagas esto y tú lo otro. Yo prefiero que cada quien tome el camino que quiera. Indiscutiblemente, es un gran enfoque el que le estás dando. Ciertamente, en torno al tema que estamos hablando, de manera detallada, ocultismo, el tema del satanismo, por separado, ciertamente despierta en algunas personas, por medio del desconocimiento, en la mayoría de los casos, o de una cultura sembrada, mucha aspereza, mucha aspereza. Sí, Tú eres una persona que habla este tema libremente, como lo estás hablando esta noche acá, y lo hablas con conocimiento propio del estudio. ¿De qué manera crees tú, o de qué manera ha sido tu experiencia en la transmisión de esta idea? ¿Qué tal ha sido no. Buena pregunta, porque la verdad son muy pocos los que tienen el campo mental y la conciencia abierta para ver con los ojos de la verdad lo que se nos ha ocultado. Sin verlo sin resquemores, sin tabúes, sin poner sus religiones de frente. Son muy pocas las personas las que lo hacen. Pero también debo reconocer que día a día son más los dispuestos a escuchar. Y si empiezan a escuchar, inmediatamente empiezan a abrir los ojos y despertar. Si la curiosidad los ataca, ya el trabajo está hecho. El hombre nuevo renace y empieza a buscar una nueva conciencia, un nuevo camino. No digo que no exista una fuerza negativa o una fuerza positiva, porque si es como es arriba es abajo y adentro afuera, también debe haber blanco y negro, positivo y negativo. No digo que no, pero eso yo creo que ha sido hasta menospreciado lo que es bueno y lo que es malo. Pues yo creo que lo que es malo y lo que es bueno, viéndolo desde el punto de vista social, ¿no? Es muy pequeño el espectro que se maneja.
porque en la grandeza de la naturaleza podemos observar a un león de repente comerse los hijos de otro macho león, y en la naturaleza su especie no lo juzgue como algo malo. De hecho, yo no creo que ese león vaya al infierno. Me parece que no va al infierno. O es que ese sitio fue nada más creado para los seres humanos. La única forma de vida que es castigada es la que camina sobre dos pies. Entonces son cosas que nos ponen a pensar. Yo sé que muchos van a entender lo que trato de decir, y también sé que otros cuantos van a decir, se terminó de volver loco el Señor. Pero lo bueno es que entiendan, lo bueno es que entiendan y vean esto con los ojos de la neutralidad. Muy importante lo que estás diciendo, porque en todo momento, primero lo has dicho con un gran respeto por la diversidad de conciencias interpretativas de los distintos temas que estamos hablando la noche de hoy. Pero lo más importante es que estás dando una visión congruente, coherente y, como ya dije, respetuosa. Jorge, ya acercándonos al final de esta grata conversación y con la seguridad de vernos nuevamente en el futuro. Eso espero, porque me Así, gustó compartir con ustedes también. muchísimas gracias, es mutuo. Ciertamente, tú has desarrollado este conocimiento a través del estudio porque decidiste expandir tu conciencia. Una vez que tú expandes tu conciencia, ¿cómo se marca un antes y un después? Eh, no sabría describirlo con unas palabras en específico, pero se siente como cuando te acabas de levantar en las mañanas de un sueño reparador y dices, wow, ahora sí me siento preparado para enfrentar el día con todas mis fuerzas. Así se siente cuando despertamos la conciencia. Me atrevo a decir que más grato aún, pero es algo así como que ahora empiezas a observar y ver que el árbol no es verde, sino que tiene 300 tipos de verde distintos en sus hojas. O te empiezas a dar cuenta de que aquella persona no es que está molesta, sino que de repente internamente tiene algo que la queja y vibra de esa manera. Entonces se acaban las limitaciones. Cuando despiertas se acaban las limitaciones. Y es delicado, porque empiezas a ver tanto y a sentir tanto que puedes confundirte. En lo personal, a mí me cuesta dormir y duermo solo 3 o 4 horas al día, porque el resto se lo dedico a la observación. En las mañanas yo me levanto a hacer fuego sagrado, el Agnihotra, en la salida del sol y en la puesta del mismo. También tengo un maestro, no tengo por qué ocultarlo. Swami Deva Pradipan me ha llevado a los niveles de conciencia introspectiva, mi adorado maestro, y me ha llevado al microcosmos interno, donde he podido ver luces que después me doy cuenta que son los átomos que conforman mi cuerpo. Y estoy dentro de un universo interno. Y cuando salgo de eso y estoy en mi jardín, que es muy amplio, y veo hacia el cielo, siento un techo y me siento más pleno cuando estoy acá que cuando estoy con los ojos abiertos. Es algo muy grande que ojalá todo el ser humano pudiera tener esa experiencia, porque de tenerla todos, estoy seguro que hablaríamos con la misma naturalidad de estos temas como te lo estoy hablando yo. Porque también estoy consciente que no estoy diciendo cosas que a muchas personas les van a gustar, pero también lo digo desde la humildad, sin imposición. Lo digo según mi experiencia, no según un dogma. Y si yo vivo esta experiencia y lo interpreto de esa manera, sé que habrá muchos que lo podrán interpretar hasta más profundamente que yo. Yo simplemente te cuento mi historia. Y mi historia a través del estudio me ha llevado a esto. Muy interesante lo que has dicho, Jorge, y de verdad toca la conciencia reflexiva. Y sé que las personas que están viendo este programa, muchos van a ser detractores de todo lo que tú has dicho y tal vez algunos te calificarán de loco, pero otros Seguramente. no, seguramente, es que todo, y yo estoy convencido que en este planeta no hay una sola persona cuerda. En este planeta todos estamos locos, definitivamente. Y esa locura, esa locura en algunos seres humanos a veces termina siendo una bendición. Que así Jorge, sea. amén.
Jorge, ya en el término de nuestro programa, ¿algún mensaje final que tú le quieras dar a las personas que están viendo Contacto Global en este momento? Sí, es sencillo el mensaje. Primero, no malinterpretemos las señales ni el mensaje. El mensajero sí es importante, prestemos atención, abramos los ojos, abramos nuestros corazones, sintamos la naturaleza en la que existimos y tratemos de vibrar con ella. Y lo más importante, siempre dudar, duden, que la duda es la autopista que nos va a llevar a revelar la verdad. Qué bonito mensaje, Jorge, qué bonito mensaje. Jorge, para las personas que quieran seguir tu trabajo, que quieran entrar en contacto contigo, ¿manejas alguna red social por la cual la gente pueda seguir tu conocimiento? Yo en los próximos días me comprometo a Masonería Global, darle todos mis contactos, ya que estoy creando un canal de YouTube también para tratar estos temas. La verdad que el tiempo, ya tengo varios capítulos hechos para soltarlo, pero el tiempo no me ha dejado concretarlo. Pero seguramente nos vamos a seguir viendo las caras por acá más adelante. Y de alguna manera yo sé que ustedes van a poder poner en algún momento donde pueden conseguir comunicarse conmigo de alguna manera o ver mi trabajo, ya que lo tengo muy bien especificado. Próximamente va a salir. Claro que sí, Jorge, así lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Jorge de las Salas Arjona desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. Con él hemos hablado de ocultismo, hemos hablado de luciferismo, hemos hablado de Baphomet, hemos hablado, bueno, en tan poco tiempo, tanto contenido y tanta magia que estoy convencido que esto da para otro programa. A modo de conclusión, quiero decir lo siguiente. La conciencia humana es un edificio en constante construcción. La conciencia, así como se expande, se reduce en la medida que el mundo de las cosas comienza a ingresar a ella. ¿De qué forma ingrese ese mundo de las cosas, ese mundo externo? En forma de conocimientos, en forma de códigos morales, de códigos mentales, de dogmas. ¿De qué forma llegue esto hasta nosotros? Es lo que va a determinar nuestra concepción de los fenómenos que nos rodean. El conocimiento es infinito, es tan infinito como el universo. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podamos canalizar este conocimiento? Como ya lo dije, va a ser fundamental en la absorción de él. El conocimiento no se puede volver jamás en una distorsión de nuestro propio ser. Al contrario, el conocimiento tiene que volverse un escalón que nos permita subir un peldaño en nuestra vida para de esta manera poder direccionar hacia la luz, llamando yo en este caso la luz, que es el propio conocimiento. El conocimiento debe ser compartido, debe ser difundido de una manera sana, de una manera plural y jamás como un sistema impositivo dogmático, como en algunos periodos de la historia de la civilización humana ha ocurrido. Ya en el siglo XXI se ha expandido nuestra conciencia de una manera maravillosa. La ciencia cada día nos expone más inventos, descubrimientos que nos presentan esquemas de vida que hace unos años eran impensables. Hoy en día la literatura nos habla abiertamente de temas que hace unas décadas, para no irnos tan lejos, eran sancionables por la moral social. Gracias a esta evolución de la conciencia, el ser humano tiene una posibilidad de oro única, tiene una posibilidad, no la ha alcanzado, que es ver cada día más ampliamente la verdad. Y la verdad se alcanza a través del conocimiento. Una verdad propia, una verdad individual, una verdad que parta siempre de ese libre albedrío y de ese derecho de libre conciencia que todos tenemos. De manera que personas como Jorge nos brindan un aporte valiosísimo, porque él, desde su enfoque del conocimiento, nos está presentando algo que en muchos planos es un tabú. Y ciertamente que personas como Jorge estudien, desarrollen, interpreten y expongan lo que hasta no hace mucho se veía en un mundo de la oscuridad y casi intocable,
que Jorge nos presente esto, es un aporte maravilloso que sin duda cada uno de ustedes sabrá tomar desde su ángulo y enfoque. Mis queridos amigos de Contacto Global, hasta un próximo programa. Ha sido un gusto compartir con ustedes y ha sido un gusto compartir contigo, Jorge. Hasta la próxima. Muy buenas noches, Entonces, y muy buenas noches, Jorge. Un abrazo. Buenas noches.